Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar alrededor de las tecnologías de la información y de la comunicación, más conocidas con la sigla TICs. Y lo hacemos gracias a la presencia del magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE. Gracias, Fernandito, por estar una vez más en este programa y bienvenido. Sí, muchas gracias, Silvano. Estamos acá para poder despejar algunas preguntas y dudas que existen sobre el tema de tecnologías de información y comunicación en Bolivia. Vamos justamente a conversar de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, para un poco conocer la importancia que revisten estas tecnologías para todos los países en general y particularmente para Bolivia. Y vamos a ver a qué punto estamos en términos de TICs en Bolivia. Pero quizás vale la pena empezar para explicar a la teleaudiencia qué son las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, bueno, las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que nos permiten, más que todo, capturar, procesar, difundir información que posteriormente se va a convertir en conocimiento, que eso es útil especialmente para el desarrollo individual y colectivo de las personas. Por supuesto de que las tecnologías de información y comunicación tienen una amplia cobertura en este momento, a nivel mundial como también en nuestro país. Y tal vez puedes especificar cuáles son esas herramientas. O sea, cuando pensamos, tecnologías de la comunicación, de la información, pensamos en la televisión, ¿solo será eso? No necesariamente, sino también está, por ejemplo, Internet, está WhatsApp, están todas las redes que en este momento están utilizándose y que contribuyen más que todo a un mayor crecimiento económico, a la competitividad, a la productividad y por tanto a mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Esa es la importancia que reviste las tecnologías de información y comunicación. Hoy en día vivimos y sobrevivimos gracias al intercambio de información particularmente. Ya has un poco señalado, pero quizás quieres detallar cuál es la importancia de estas tecnologías de la información y de la comunicación. En realidad contribuyen en ese momento a un mayor crecimiento económico, especialmente en las sociedades, en las empresas, y contribuyen también en la competitividad. Eso quiere decir en establecer ventajas comparativas de las empresas y así como también de las personas, y por tanto contribuyen a una mayor productividad como habíamos dicho, en las empresas. Y eso más que todo hace que se mejoren las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y de las instituciones y de la misma sociedad en general. Tengo entendido que hay un reporte denominado del Foro Económico Mundial que también estuvo relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad este reporte del Foro Económico Mundial es más que todo una evaluación anual que se realiza acerca del impacto de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de los países. Evalúa 53 variables. De esas 53 variables son obtenidas aproximadamente 50% de las encuestas que se realizan, y por otra parte otro 50% del informe del Banco Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas, luego de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. De todas maneras, este informe abarca 143 países y su objetivo es mostrar más que todo el desempeño de la utilización de las tecnologías de información y comunicación en cada país.
Entonces es un parámetro que nos sirve de referencia para que nosotros podamos ver cómo estamos en la utilización y en la asequibilidad a las tecnologías de información. Bueno, ¿y cómo andamos en el país entonces? Si es que hay una suerte de ranking, ¿cómo andamos con Bolivia? El último informe, el año 2015, que ha sido emitido, Bolivia está en una situación desventajosa, una situación donde claramente se ve que existe una baja utilización de las tecnologías de información y comunicación. En términos numéricos, se ha establecido que Bolivia está en la posición 111 de los 143 países. Pero, por supuesto, de que si nosotros revisamos el histórico, el año 2008 estamos en una posición 128 y ahora a la fecha del 2015 estamos en la posición 111. Ha habido una mejoría en ese lapso de tiempo, pero aún así estamos en las últimas posiciones en cuanto a la utilización de las tecnologías de información y comunicación. ¿Y cuáles son los factores de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en el país? Bueno, en realidad, si nosotros revisamos un poquito los datos que nos proporciona este informe del Foro Económico Mundial, que de 10 factores quizás son agrupados en 4 componentes que son muy importantes, y según el índice de disponibilidad de red, que más que todo nos mide la habilidad de la economía para alcanzar avances en las tecnologías de información y comunicación y por tanto mejorar la competitividad y el vivir bien de los ciudadanos, se consideran 4 esencialmente. Uno que es componente de entorno, otro componente de preparación, esto referido a la infraestructura existente, a asequibilidad a Internet, otro componente del uso o utilización de las TICs, y por otra parte el último componente está referido al impacto de la generación de oportunidades con respecto a la utilización de las TICs. ¿Y cuáles son los avances y retos del ambiente político regulatorio? Porque seguramente debe haber también un ambiente de leyes, etcétera, etcétera, un panorama más jurídico. Entonces, ¿cuáles son los avances y retos del ambiente político regulatorio y empresarial de las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, en realidad el ambiente o entorno que existe sobre las tecnologías de información y comunicación está referido al marco legal administrativo en el que las personas interactúan para adoptar las tecnologías de información y comunicación. Y este marco político, regulatorio o legal administrativo que existe toma en cuenta más que todo factores tales como la efectividad de los legisladores en cuanto a la generación de leyes para las tecnologías de información y comunicación, que según lo que se ha establecido el último informe es de 67 sobre 143 países. En cuanto a la generación de leyes de tecnologías de información y comunicación, estamos en una posición de 100 de 143, pero es notorio ver que en nuestro país existen también algunos avances, como el hecho de que la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 20, establece que toda persona tiene derecho al acceso a los servicios básicos y de las tecnologías de información y comunicación. Es también otro avance, la Ley 164, donde se establece claramente el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Del mismo modo, existen decretos supremos que están referidos, por ejemplo, el 391, que se refiere al reglamento de las telecomunicaciones, el 1793, que está referido al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y además del 2514, el decreto supremo 2514, que está referido a la Agencia Gubernamental de Tecnologías de Información y Comunicación, ¿no? O sea, la creación. Y por otra parte, el decreto supremo 2731, que es el último, que ha surgido precisamente para regular las redes sociales y las comunicaciones, ¿no? Por otra parte, en cuanto a los retos que tiene en realidad este
marco político regulatorio, podemos decir que es necesario promover una agencia digital legislativa que contenga fundamentalmente leyes referidas a la promoción de la innovación y el emprendimiento empresarial. Una ley referida, por ejemplo, a todo lo que es la industria del software, que en este momento tengo entendido que está como proyecto de ley, pero que es necesaria. Y por otra parte, una ley que esté referida especialmente a la promoción del comercio electrónico, al teletrabajo, a la teleeducación, a la televisión digital. Entonces, hay grandes retos que todavía tenemos por delante. Y por otra parte, en cuanto, por ejemplo, al entorno empresarial de innovación, que más que todo toma en cuenta la disponibilidad de la última tecnología por las empresas, el número de días para abrir un negocio en Bolivia, por ejemplo, que actualmente implica unos 49 días, y que si nosotros comparamos, por ejemplo, con lo que sucede con Singapur, donde solamente se necesita un día para abrir un negocio, entonces es preciso de que para que este entorno que está relacionado con las tecnologías de información y comunicación más que todo podemos decir actualizado, es que se necesita generar información estadística sobre las tecnologías de información y comunicación para generar políticas relacionadas a políticas públicas relacionadas a las tecnologías de información y comunicación. Eso es en cuanto a los avances y retos sobre este componente del entorno político, regulatorio y empresarial y de innovación. Y vayamos al otro componente, infraestructura. Ahí también seguramente hay retos. ¿Y cuáles son, mientras tanto, los avances a ese nivel? Sí, en realidad en cuanto a la infraestructura y la preparación en general sobre las tecnologías de información y comunicación, tenemos algunos avances, como por ejemplo ya se ha creado la Agencia Boliviana Espacial con el nuevo satélite Tupac Katari, donde actualmente lo que se ha logrado con eso es una ampliación de la cobertura digital en Bolivia, y por otra parte también ha existido la creación de un punto de intercambio de tráfico de tecnologías de información y comunicación o Internet en forma más precisa, así como también la ampliación de la conectividad internacional por fibra óptica, donde ya existe una salida por el Atlántico, no solamente por el Pacífico, como también existe en este momento una reasignación del espacio electromagnético que en este momento se está realizando, y por otra parte tenemos la creación de la planta ensambladora Quipus, ¿no? Donde lo que se hace es tarjetas madres para computadoras y para portátiles, ¿no? Y por otra parte tenemos la mejora de la calidad del sistema educativo mediante la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Y de los retos, especialmente en cuanto a infraestructura, asequibilidad de las tecnologías de información, tenemos el hecho de, más que todo, implementar todo lo que es banda ancha, ¿no? O sea, hacer un plan de banda ancha, al mismo tiempo implementar una red de tecnologías de información y comunicación, y por tanto también es otro reto crear lo que se llama la red clara o Internet 2, que es una red de alta velocidad que en muchos países, por ejemplo como en Brasil, las universidades cuentan para el proceso de formación o de educación de los cursos, una red de alta velocidad que se llama Internet 2. Y por tanto eso implica necesariamente el recambio tecnológico, es decir, del cable de cobre por fibra óptica para acceder a la red de banda ancha, ¿no? Eso es en cuanto, por ejemplo, a los avances y retos de la infraestructura que nosotros tenemos en Bolivia sobre tecnologías de información y comunicación.
Solamente a título de información, porque bueno, circula muchas dudas al respecto. Ese famoso satélite Tupac Katari ya está en funcionamiento. Sí, está en funcionamiento y como decíamos, su función más que todo es ampliar o ha ampliado la cobertura, especialmente con las tecnologías de información y comunicación a la red o al área rural, con acceso especialmente a internet y televisión, incluso para esos sectores, ¿no? Y vayamos al tercer componente, el factor de utilización. Aquí también, ¿cómo andamos en Bolivia en términos de utilización de las tecnologías de información y la comunicación? ¿Y cuáles serían los retos a este nivel? Sí, bueno, en este componente que implica necesariamente la adopción de las tecnologías de información y comunicación para su utilización, tanto por individuos, empresas y gobiernos, tenemos algunos avances, tales como por ejemplo el caso de la cantidad de abonados, o más que todo podemos decir la cantidad de suscripción de abonados a Internet. Quizás algunos parámetros estadísticos que nos muestra el informe del reporte, y más que todo el reporte o el informe que ha publicado la Fundación Fundetix, que trabaja especialmente en esta área. Ellos nos muestran algunas estadísticas tales como por ejemplo la cantidad de abonados a telefonía fija por cada 100 habitantes, que es aproximadamente 8.13, la cantidad de abonados, por ejemplo, a telefonía móvil por 100 habitantes, 97.74, y la cantidad de computadoras por cada 100 habitantes, 6.23, la cantidad de usuarios de Internet por cada 100 habitantes es 42, por ejemplo, y la cantidad de hogares con computadoras es de 644.494. Y por supuesto que la cantidad de hogares sin computadoras, por ejemplo, rebasa los 2 millones. Por tanto, es preciso que también tomemos en cuenta el dato de la cantidad de hogares con Internet, que son aproximadamente unos 267.515 hogares, y por supuesto que en este caso es notorio ver de que los hogares que no cuentan con Internet son más, rebasan los 2 millones. Eso nos muestra claramente de que si bien existe algún acceso a las tecnologías de información y comunicación, todavía estas tecnologías no han llegado a la mayor parte de la población. Por tanto, son retos importantes mejorar los planes de cobertura, ¿no es cierto?, mejorar la calidad y la reducción más que todo de las tarifas de Internet para lograr de que más gente y la mayor parte de la población tenga acceso al Internet y a las tecnologías de información. Actualmente, según los datos que reporta Fundetix, dice de que 1 megabytes por segundo tiene un costo en Bolivia de $55, y comparado por ejemplo con lo que sucede con países como Chile, Uruguay, donde esa misma cantidad de megabytes por segundo tiene un costo de $1.8, o sea que en este momento estamos con uno de los internets más caros de la región. Entonces eso hace que también debe existir en cuanto a los retos, una promoción a los planes para proyectos de absorción de tecnología por parte de las empresas. Debe existir planes también para el uso de las tecnologías de información y comunicación en el gobierno, y más que todo una promoción de las redes sociales, para que estas redes sociales sean utilizadas con fines empresariales. Eso quiere decir que exista generación de imagen, de marca por parte de las empresas, y no sea utilizado más bien estas redes sociales con fines de diversión o de más que todo
podemos decir, distracción, ¿no? Entonces, debe existir también una promoción del uso de Internet en las empresas que actualmente, según lo que reportan, Fundepig nos dice de que actualmente es el gobierno que está utilizando más las tecnologías de información y comunicación, seguido por los individuos, y por último son las empresas que están utilizando las tecnologías de información y comunicación. Por tanto, la situación en otros países es un tanto diferente, porque las empresas están mejor ubicadas, utilizan más las tecnologías de información y comunicación que los individuos, y que la situación que sucede en los países es diferente, ¿no? Donde primero, como ya habíamos manifestado, está el gobierno, los individuos, y después recién las empresas, que eso se debe cambiar, ¿no? Bueno, un cambio de mentalidad, porque aparentemente las empresas no están todavía aprovechando las ventajas de estas tecnologías, ¿verdad? Y pasando al último componente, el factor impacto de las TICs, de las tecnologías de información y la comunicación. Esto del impacto está referido más que todo al uso y aplicación de las tecnologías de información para la generación de oportunidades, ¿no? Y implica, podemos decir, dos campos. Un primer campo es el impacto económico, que está referido a los nuevos productos y servicios, a los modelos organizacionales, nuevos modelos organizacionales que puedan surgir con el uso de las tecnologías de información y comunicación, y la generación de empleo. Y por otra parte, tenemos en el campo social, por ejemplo, el acceso de Internet en las escuelas, el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación por parte del gobierno, y más que todo la participación ciudadana. Ahora, en cuanto a los avances mismos del impacto del uso y aplicación de las TICs para la generación de oportunidades, tenemos que lo que se ha hecho en este momento es que se ha distribuido, podemos decir, una computadora por docente para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las tecnologías de información y comunicación. También se ha creado la planta ensambladora de computadoras Kipus, y por otra parte existen algunos polos tecnológicos, como por ejemplo el caso de Hala Soft, que lo que está haciendo es desarrollar software que de alguna manera contribuye a dinamizar la economía. Y por último tenemos el uso de las TICs en el sector bancario, donde es donde más se ve, ¿no es cierto? Nosotros en este momento existe la posibilidad de que podamos hacer transacciones financieras vía internet, vía computador, y no es necesario de que estemos en forma física en el banco, ¿no? Entonces, pero sin embargo también tenemos algunos retos en cuanto a este componente del impacto, tales como por ejemplo las empresas deben ofrecer nuevos productos y nuevos servicios vía redes sociales, vía internet, y así como también otro reto importante es el acceso a los servicios básicos mediante las tecnologías de información y comunicación. Y es indudable que también se debe fomentar la creación de polos tecnológicos o tales como el que habíamos mencionado, el de Halasoft. Eso es en cuanto a los avances y retos del impacto del uso y aplicación de las TICs para la generación de oportunidades. Y bueno, el tiempo corre y más veloz que el intercambio de información, y nos queda un poco reflexionar alrededor de esta temática de las tecnologías de información y comunicaciones en Bolivia. ¿Alguna reflexión final para cerrar el programa? Sí, bueno, en realidad como reflexiones importantes es que debemos ser conscientes y tomar conciencia de que actualmente nuestro país está atrasado y no existen avances significativos en la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Por tanto, se deben redoblar los esfuerzos para que se pueda desarrollar más este campo en nuestro medio, y como nosotros ya habíamos manifestado también, es preciso generar información estadística en este campo para que se pueda generar políticas públicas y que contribuyen más que todo al desarrollo de las tecnologías de
de información y comunicación. Y otra reflexión muy importante que debemos considerar es que se debe incrementar la productividad, la competitividad en el sector empresarial mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. Eso es, en resumen, unos 4 reflexiones que podemos nosotros ver que es necesario y que en nuestro medio es imprescindible para que estemos utilizando plenamente las tecnologías de información y comunicación. Bueno, todo un mundo de oportunidades, realmente, como siempre, un poco a nosotros nos toca el rol de mirar de la ventana lo que sucede alrededor nuestro, ilusionarnos un rato de que es posible alcanzar niveles óptimos de uso de estas tecnologías, pero un poco me parece que paralelamente tenemos que también trabajar la formación, la capacitación y todos esos aspectos que en realidad van paralelamente a la introducción de estas tecnologías. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado en este programa. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos alrededor del tema de las tecnologías de la información y la comunicación, como decíamos, más conocidos con la sigla TICs. Esperamos que el contenido de este programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.